Bueno, el siguiente orador es el doctor Darío Lieberman, es recién llegadito de Israel, así que le agradecemos su viaje. Hablo un poquito de su currículum. Tiene una maestría en kinesiología, en psicomotricidad y aprendizaje motriz en la Universidad Simon Fraser de Canadá. Es doctor en ciencias de computación y matemáticas aplicadas en el Instituto Weizmann de Israel. Tiene un postdoctorado en neurociencia clínica con referencia a las patologías que afectan la capacidad del movimiento en la Universidad de Calgary, Canadá. Es investigador, director y docente con cargo vitalicio en el Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Medicina Sackler en la Universidad de Tel Aviv. Editor asociado del Journal Electromyography and Kinesiology, editor del suplemento especial de los nuevos estándares de electromiografía, supervisó más de 30 estudiantes en trabajos de investigación a nivel de maestría y doctorado, y sus publicaciones cubren un amplio espectro, todas relacionadas con el movimiento humano, desde la descripción del movimiento en pacientes con un fin diagnóstico, hasta la optimización de movimientos en deportistas o niños, adultos o jóvenes, o en la tercera edad, como va a ser la charla de hoy. Bueno, Darío, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Marely. 42 años atrás yo vivía acá. Hace 42 años que no vivo en Argentina. Y la segunda vez que doy una charla en castellano. ¿Okay? Hace dos años di una, por primera vez, y la segunda. Así que me estoy parado y veremos lo que sale. Bueno, me voy a enfocar en las tecnologías robóticas más que para la rehabilitación, para el uso con gente de la tercera edad, menos en la realidad virtual porque el tiempo no me va a dar, así que corté un poquito la charla. Así que mis metas serán primero definir qué es la tercera edad. Segundo, considerar parámetros que sirven para la descripción de la vejez en el sentido psicomotriz. Y tercero, proponer usos de sistemas robóticos para mantener la descripción motriz. Les diré que de antemano que en la parte de rehabilitación, la robótica, que es lo que yo me he dedicado durante muchos años, realmente no tiene una ventaja muy grande con respecto al kinesiólogo. Digamos que si pongo un kinesiólogo y un robot, de última, el robot ayuda en ciertas tareas que son muy, aburridas y que son arduosas en general, pero no tiene una diferencia muy grande con el efecto final que le puede dar un fisioterapeuta o un kinesiólogo. ¿Okay? Pero sí, con la gente de la tercera edad hay usos que están surgiendo que pueden ser muy interesantes y por eso me enfoco más en eso. ¿Okay? ¿De quién se trata? Tercera edad, en este caso no nos referimos a pacientes, que es lo que acabo de decir. No nos referimos a lo que yo llamo los supergerontes, ¿okay? Que son aquellos que tienen una expectativa de vida que es más larga que la media. Para darle unos datos generales, el medio de vida en Argentina es 76.6 años de vida, en Hong Kong hace 85 años, y entre esa gente hay algunos que llegan a los 90 años y parecen de 50. ¿Okay? Y son esta gente, que la vemos a veces dispersada entre nosotros. ¿Okay? Y tengo un ejemplo que es muy, muy lindo, de hecho, de una señora que vive en Israel, que se llama Agnes Keleti, que es una medallista olímpica, 10 medallas de plata y de oro, en las Olimpiadas, en el 52 creo. Y Agnes tiene 98 años de edad, es una señora que vive, de hecho es la medallista olímpica más vieja del mundo, ¿okay? Y que hoy vive sola en un departamento en Israel. Entonces se le pregunta a la señora cuál es el secreto. ¿Okay? Y primero ella dice, bueno, las medallas no son tan importantes, pero sí mantener un buen estado físico y estar activa e independiente es muy importante para la gente de esa edad, y especialmente agradecer que todavía está viva y que tiene vitalidad. ¿Ok? ¿Se sienten bien? General. Pero no nos referimos a esa gente, sino que estamos hablando de gente normal. Y para esta gente de la que hablé antes hay aparatos que son semirrobóticos y que pueden servir y que se usan para entrenarlos, o que se usan en general para alto rendimiento y que la gente los aplica para la gente vieja los usa. ¿Okay? Por lo menos donde yo vivo. Entonces, ¿a qué nos referimos? A gente vieja normal. Gente vieja que tiene entre 60 y 67 años,
bueno, no es tan vieja. Lo que pasa es que hay gente que tiene antecedentes cardiovasculares o traumas que quizás los incluye dentro de un término de vejez determinado. ¿Okay? Estamos hablando de gente jubilada de más de 67 años, creo que acá en Argentina se jubilan a los 65. Bueno, nosotros nos jubilamos a los 68 o más. Y con cierto riesgo de enfermedades. ¿Okay? O sea, gente sana que tiene un cierto riesgo por el hecho de tener más de 67 años. Y gerontes, que son gente de más de 75 años, que tienen altos riesgos de trauma, neurológicos y ortopédicos, y a esa gente nos referimos. ¿Y cuáles son las características de esta gente? Primero, que presentan un detrimento de capacidades cognitivas y sensoriales, la memoria, la visión, lo que nosotros realmente vemos, pero hay muchos más. Hay señales de o presenta señales psicosociales de vejez, como menos motivación, más introversión, les gusta estar menos afuera, tienen miedo al movimiento, lo que se llama kinesiofobia, tienen deterioro de la habilidad de adaptación a cambios y desafíos de la vida cotidiana, o sea que cualquier cambio pequeño en el medio de ellos no les gusta y les cuesta mucho. Tienen deterioro de la capacidad motriz, menos fuerza, menos movilidad, que generalmente está asociada con dolor. Y como me dijo un señor muy viejo, me dijo, mira, ponerse viejo no es solamente no lindo, duele. ¿Ok? Nosotros, la gente, no lo sabemos. Bueno, yo soy viejo. Oh, bueno, está bien. Ok. Y generalmente presentan movimientos compensatorios, o sea, usan movimientos o estrategias, ¿no? Alternativas ante las limitaciones que tienen las articulaciones, especialmente. Entonces, ¿cuál es la relación entre la tercera edad y los robots? Esta pregunta me la hizo un tutor mío, un mentor mío, el profesor Adolfo Mugileski, kinesiólogo de acá, ¿okay? Quienes lo conocerán, era kinesiólogo del equipo argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 60, entrenador físico y kinesiólogo de la Selección Nacional de Fútbol, falleció en el 2002. A los 95 años, cuando estaba físicamente muy activo y trabajando casi todos los días. Y sus conocimientos y sus pensamientos son los que me, digamos, inspiraron a mí para poder dedicarme más a la parte de la gente de tercera edad y menos a otras cosas. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque cuando él vino a visitar mi laboratorio en Israel, en un laboratorio en el departamento de kinesiología, que se dedica al análisis de movimiento, como todo laboratorio local, pero que me dedico más a la parte del miembro superior. Me pregunto, decime, ¿qué pueden hacer los robots que tenés acá que yo no puedo hacer por menos plata? Y en cierto modo tiene razón. Lo que pasa es que se olvidó que los sistemas estos están conectados a la red, que puedo recolectar datos y dar feedback y muchas cosas más que en ese momento se lo expliqué y dijo, bueno, está bien, pero yo con una pelota me arreglo bien. ¿Okay? Y segundo me dijo, mira, realmente, potencialmente los viejos somos todos pacientes, pero envejecer no es una enfermedad. O sea, relacionate a mí como una persona que está sana, que tiene un potencial, ¿okay? De estar enfermo, pero no somos enfermos, no somos pacientes. Ok, entonces yo dije stop, porque desarrollar sistemas con ingeniería fabulosas, muy sofisticadas, es lo que es fácil, es la parte más fácil. Realmente enfocar digamos, las tecnologías esas al cliente mismo no es tan fácil. Entonces a veces la ingeniería se desfasa de lo que es la realidad y pasan cosas como que hay robots de rehabilitación tan complicados que ya no pegan ni siquiera con la realidad de un paciente, que lo único que puede hacer es un movimiento de medio milímetro. ¿Okay? Entonces, dije, acá hay que adquirir un poco de inspiración, observando a la gente vieja, y conocer más su problemática y después solamente responder a las necesidades específicas de esta gente. ¿Okay? ¿Y qué es lo que espera el profesional y el usuario de sistemas robóticos de este tipo? Primero, facilidad de uso, también para la persona y también para la persona que la acompaña. O sea, ya sea la familia o ya sea un acompañante de otro tipo. O sea, tienen que ser simples, tienen que ser válidos, basados en modelos aceptados y métodos válidos. Tienen que ser prácticos, o sea, que tiene que tener un enfoque en los cuales, digamos, los movimientos que el robot hace o que hace que la persona reproduzca sean parecidos a los movimientos de la vida cotidiana. ¿Okay?
que sean de bajos costos, o por lo menos que se puedan adquirir, que sean precisos y que sean robustos, o sea, eficientes en breve. Que desafíen, que motiven la interacción social y que diviertan a la gente. También que ayuden y no reemplacen al kinesiólogo, es muy importante, porque realmente, como me dijo un señor, mira, vos me traes este tipo de robot, y bárbaro, pero la kinesióloga esta me sonríe a la mañana y yo me paro con las dos piernas y me voy caminando, ¿ok? Después de una CB. Así que tienen que ser compatibles, no reemplazar, sino complementar a la terapia. Y tienen que ser accesibles, sin riesgos, y que se pueden usar en la casa. ¿Okay? O sea, ya existen digamos, en el lejano oriente, lugares donde se usa y sistemas que se usan en casa. ¿Okay? Yo tengo uno de estos robots acá, lo estoy aplicando para hacer digamos, un sistema de imitación, ¿okay? Que la gente imita y recibe un feedback, y al margen tiene dos cámaras para movimientos de determinado tipo, y que sirven, en cierto modo, estamos tratando de progresar con ese tipo de ideas, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de robots no solamente pueden ser para entrenar, sino también para una diagnosis de lo que es el deterioro temprano de la psicomotricidad. Es decir, para captar la transición entre el ser adulto a ser anciano sano, y de ser anciano sano a paciente. ¿Okay? El primer foco de atención tendría que ser en medir el ritmo al que se deteriora la psicomotricidad, o sea, el rate of change, no sé cómo se diría en castellano, pues el ritmo de... ¿Okay? Y el segundo foco es en la detección de eventos psicomotrices repentinos que conducen al deterioro terminal. Y ahora les voy a explicar por qué. Generalmente son predictores de la muerte. ¿Okay? Y me baso en los experimentos y los datos de Bachman y sus colegas, que hace varios años, un colega mío también, que hace varios años viene recolectando datos de gente que ha donado su cuerpo a la ciencia en Estados Unidos. Unos 2.000, 3.000 individuos ya de antemano donaron el cuerpo y el cerebro, por supuesto, y entonces empiezan a hacer test 15 años antes. O sea, hace 15 años que empezaron, y en el transcurso muere gente y hay gente que sigue viviendo. O sea, tienen una base de datos muy, muy amplia. Entonces ellos lo que descubren es que que pueden hacer exámenes muy simples de psicomotricidad y de capacidad cognitiva, y lo que encuentran es que los resultados están, digamos, asociados con las patologías neurodegenerativas. Acá estamos bien. El asunto es que 3 años antes de que la persona se muere, empieza un declive muy, muy drástico, primero en las capacidades cognitivas, en la mayoría de la gente, y después las motrices. ¿Okay? O sea que el periodo final de vida, antes de la muerte, está relacionado con un deterioro repentino de capacidad cognitiva y psicomotriz. O sea que es muy importante detectarlo con sistemas que pueden medir el movimiento en la casa del paciente, porque la gente vieja no quiere ir a la clínica a hacer mediciones. ¿Okay? Pero ciertos tipos de sistemas pueden ayudar a que esto se pueda hacer. ¿Okay? Bueno, no quiero enfocarme en esto porque no hay tiempo, pero en sí, lo que puede hacer este sistema es reemplazar lo que han hecho Bachman y otra gente, que es usar asistentes clínicos para examinar a los ancianos en su hogar, en sanatorios o en asilos, y recolectar la información durante años. O sea, con un sistema muy simple uno puede recolectar los datos en casa de gente sin requerir asistentes humanos clínicos que estén todo el tiempo dando vueltas por todos lados. Fuera del cuadro de investigación, que esta opción no sería muy realista, entonces lo que tenemos que hacer es adaptarlos al hogar para poder solucionar los problemas que existen, que son logísticos generalmente con la gente mayor. Por ejemplo, demostrar de movimientos que hay que reproducir y dar instrucciones, entrenar y corregir movimientos, proveer el feedback, y también examinar diariamente o semanalmente a los ancianos para recolectar la información, ¿okay? como hacían Bachman y Bennett. Bueno, el sistema lo que tengo son, en este momento, que estoy usando para llegar a estas metas que estoy mencionando anteriormente. Y una de las cosas que es importante también con la parte de robots es saber qué se puede parametrizar. ¿Okay? Sabiendo que hay deterioro en las funciones manuales y no solamente en la marcha, nosotros nos dedicamos más a la parte del miembro superior.
Es un poco más complicado por los grados de libertad y las posibilidades casi infinitas que existen en dar una respuesta motriz con una cantidad de músculos que está predeterminada. ¿Okay? ¿Y cómo cuantificar? Nosotros lo hacemos de esta forma. Le decimos a la persona que apunte a determinados metas o que agarre determinados objetos. ¿Okay? Que cuantificar, generalmente lo que hacemos es cuantificar parámetros cinemáticos, temporespaciales, a distintos niveles, a nivel del movimiento del dedo o de la mano, a nivel del vector distal, con el hombro, y a nivel del triángulo del miembro superior, que es digamos, la postura del brazo en general. ¿Okay? Y esto lo hemos hecho, lo publicamos hace bastantes años en una revista que se llama Robótica, que es lo que usamos hoy en día para poder cuantificar los movimientos de la persona. ¿Okay? Lo que observamos, y ya termino, es lo siguiente. En gente anciana, sana, y después de una ACV con distintos grados de severidad, ya sean leves, moderados o muy severos, lo que vemos es que hay un déficit en la habilidad de llegar a los objetos y orientar la mano. Hay déficit en la coordinación articular, debería ser. Los movimientos son fragmentados, no son continuos y suaves, y presentan bastantes compensaciones de movimiento como uso de estrategia alternativa para lo que les falta. O sea que si el individuo no puede extender el brazo después de una CB, lo que va a hacer es mover el tronco. ¿Okay? Y otras alternativas que existen, que nosotros descubrimos, por ejemplo, la rotación. ¿Okay? Y esto lo incluimos en diagnósticos basados en robots. En resumen, la robótica adaptada a la tercera edad podría servir para lograr varias metas específicas. Pero en general yo diría que sirven para prevenir más que para curar, sirven más para el diagnóstico que para la rehabilitación, sirven para simplificar el trabajo, especialmente si uno lo puede llevar a la casa del paciente, ¿okay? Y menos para complicar el diagnóstico y la rehabilitación. Salió muy bien el español. No estaba tan oxidado. Muy bien, ¿alguna pregunta para Darío? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Quería preguntarle acerca del robot en sí mismo, un poco más cómo es. Creo que no lo vimos mucho en la presentación. No quise. Ok. Hay muchísimos tipos de robots hoy en día. Exoesqueletales, o sea que el individuo se viste con el robot. Hay algunos que son robots que están externos, como ese tipo de juguete. Es un juguete caro, pero en fin es un juguete con 30 grados de libertad, o sea que puede hacer bastantes movimientos. Y lo puede programar. Me sirve a mí, por ejemplo, para crear una situación donde el individuo imita movimientos, para la rehabilitación a través de la imitación y la demostración, que no es verbal. Simplemente pongo el robot y sirve mucho con chicos, al margen con chicos autistas, ¿no? Hay muchos experimentos. Hay tipos de robots que son más cercanos a lo que son aparatos de alto rendimiento, ¿okay? Uno hace fuerzas contra el robot. Hay muchos tipos. Una aspiradora de estas robóticas es un robot. Una máquina de lavar es un robot. Sí, estoy hablando del concepto, pero si querés te explico específicamente qué tipo de robots se usan para qué. Hay muchísimos. Una presentación. Y yo creo que tengo muchísimos. Sí. En realidad, viendo ahora el tema de prevención y viendo que hoy en día hay aplicaciones que apuntan a detectar en personas de edad o con determinadas patologías si se están por caer, dentro del cuadro preventivo,
Y con ese análisis de datos en línea y en tiempo real, ¿no podría también funcionar como un agente de, está por detectar una caída, va y asiste? ¿O es una locura? No, no, no es una locura. En general para ese tipo de situaciones lo que se necesita más es un sensor, no un robot. El robot la diferencia entre un robot y otro tipo de sistemas es que puede aplicar fuerza. Entonces el individuo, bueno, sí, podría ser, podría ser, pero es bueno, una aplicación que habría que pensar. O sea, tiene que ser adaptada. Nada, estamos preguntándonos más o menos lo mismo. Vimos unas cámaras de captura de movimiento ahí y yo quería saber si es que usaban algún tipo de modelo específico de miembro superior o... No, lo que hacemos nosotros construimos los modelos. Lo hacen ustedes. Para cada tipo de aplicación, porque en realidad yo me enfoco más en la parte de teoría. ¿Okay? Tengo preguntas específicas. De ahí generamos, digamos, los datos que son un poco más sutiles, ¿no? Para poder, o sea, modelos más sutiles para poder aplicarlos en el futuro en sistemas robóticos. Por ejemplo, esta parametrización del brazo, solamente con 3 puntitos, una cámara o 2, aunque es muy específico y se basa en álgebra geométrica. ¿Okay? Es mucho más complicado, pero nos permite saber los grados de libertad rotativos del movimiento casi completos. O sea, tengo la torsión, tengo toda la flexión horizontal, tengo la elevación y también tengo el resto de las articulaciones. Me falta solamente una rotación. ¿Okay? Pero la podemos calcular con ese tipo de... O sea, no necesitamos... La idea es tener lo menos de tecnología, ¿okay? Y sacar lo más que podamos analíticamente. Okay. Muy bien, muchas gracias Darío.